Buenos días, perdón, tenía el micrófono apagado. Buenos días, compañero, el que me saludó ahorita. Buenos días a todos y a todas. ¿Cómo se encuentran? Buenos días, profe. Bien, gracias. ¿Y usted? Buenos días, bien, muchas gracias. Me da gusto volverlos a escuchar, por lo menos, a saber que estamos aquí presentes, a, a retomar las labores respectivas a la materia y que se quedaron suspendidas. Eh, Es de señalarles, compañeros, que íbamos iniciando lo que eran los contratos, por tanto, tenemos un amplio rango de trabajo y por lo mismo tenemos diversa o una amplia presión en la entrega de algunos trabajos, de algunas tareas. Por eso es que de inicio vamos a comentar rápidamente lo que son la reprogramación de la evaluación que se había formulado con antelación. Es pertinente mencionarles que yo estuve a lo largo de lo que fue la discusión, lo que fue la labor del paro, estuve modificando, realizando una serie pues sí, de modificaciones a estos reprogramas conforme fue transcurriendo el tiempo y que al final de cuentas, el último que emití en la plataforma es el que considero se debe llevar a cabo, toda vez de que el tiempo pues nos está consumiendo y a la vez tenemos un amplio margen, como ya les comentaba, de trabajo, de temas por ver. Es por eso que me veo obligado a plantear esta reprogramación a los criterios de evaluación y de los cuales tenemos un breve tiempo para discutirlo, para moldarnos y saber si estamos o no de acuerdo para también hacer alguna u otra modificación. Entonces, de entrada, me gustaría saber cuáles son sus posturas para esta reprogramación de las calificaciones, compañeros y compañeras. Voy a pedir que si me hacen favor de poner así su manita para yo irme en orden y solicitar el uso de la voz. A ver, compañero Eric, por favor, Buenos días, profesor. buenos días. Bueno, yo no me siento muy cómodo, más bien no estoy de acuerdo con el planteamiento de la asistencia, Ujú, este, por muchos factores, digo, al menos en el factor personal, en casa, pues todos pues, quedamos sin trabajo a raíz de la pandemia. ujú. Entonces yo, bueno, luego tengo que estar saliendo en las mañanas para hacer como pequeños, pues trabajos, ¿no? Para sacar un poco de dinero y poder aportar. Entonces hay ocasiones en las que no me va a ser completamente posible tomar la clase. En ese sentido, por eso no estoy de acuerdo con la asistencia obligatoria. Ok, entonces tenemos un primer punto que es la asistencia, el cual estaba, quiero pensar que todos y todas ya leyeron la replanteación. Ahorita vamos a proyectarla para saber, ¿no? En qué nos estamos basando. Me recuerdo que es por básicamente el 80% de asistencia para que tengan derecho al examen y que el examen básicamente aumentó un porcentaje, un 10% al que se estaba planteando, pero es única vez, y para eso requerimos el 80% de asistencias. Bueno, entonces aquí ya hay un punto que el compañero nos está manifestando en una discordia. ¿Alguien más que tenga algún otro punto o igualmente estamos sobre este conflicto de asistencia, compañeros y compañeras? Compañera Candy, le escucho. Bueno, yo quería comentar sobre los trabajos bajo presión. Bueno, o sea, sí entiendo que va a durar
poco el tiempo del semestre supuestamente, pero pues a los que trabajamos, eh, ya, bueno, yo en mi caso personal, como dijo el compañero, pues yo ya llego como algo tarde. Entonces, sí me gustaría, no sé, tal vez un poco de tiempo para los trabajos o algo, una excepción, por así decirlo, para poderlos entregar. Ok, bueno, entonces el otro punto sería entrega de trabajos, este, replanteamiento para una prórroga o extemporáneos, ¿no? Esto también entonces tendríamos que evaluarlo y me parece que vamos a proyectarlo de una vez, vamos a pasar la reprogramación de calificaciones. Bueno, ya les decía, espero que todos y todas hayan dado lectura a esta reprogramación, el replanteamiento, a una serie de modificaciones de los criterios de evaluación previos y de que nos vamos a ir, yo creo, creo conveniente señalar que el segundo párrafo de este replanteamiento es importante. Se reserva el derecho de evaluación final con dependencia del tiempo que permita la evaluación del examen o bien únicamente con lo que contienen las listas para dicha evaluación. Con esto quiero decir, compañeros y compañeras, que básicamente tendríamos que irnos al examen con lo que tengamos. A lo mejor no vamos a ver todo. Me gustaría hacer, o de la manera más sintética, he estado no se crean, pues es un trabajo para todos. Yo ya tenía programadas mis clases y todo lo tengo que ir sintetizando a la mejor medida de que se comprenda, de que se entienda y de que se pueda plantear en el examen. Entonces, créanme, todos estamos haciendo un trabajo en volver a plantear y todo esto a moldarlo en pro de todos. Por eso, créanme, estoy haciendo una labor pues ahora sí que esto ya lo tenía realizado, ya lo tenía planteado en mis apuntes para dárselos a ustedes, pero tengo que volverlos a plantear, tengo que volver a reestructurar todas estas clases. Entonces, los parámetros que se modifican, pues primeramente tenemos el examen. El examen, les decía, solamente en una ocasión y se va a verificar el día que el profesor indique. Estoy pensando, compañeros, realizarlo el día 30 de junio. Todavía estamos en veremos, pero yo estoy pensando que se va a verificar el día 30 de junio con lo que tengamos. Y esto, ¿por qué? Porque me parece que en pláticas con algunos compañeros, compañeros profesores, me dicen que el último día para administrativo y pues básicamente de labores del UNAM es hasta el día 2 de julio. Pero es que ese día es el límite, compañeros, y a mí no me gusta trabajar, no es mi estilo trabajar hasta el límite. Entonces, para mí, yo de preferencia sería hasta el día 30 de junio y si existe algún error, si existe algún comentario o si existe alguna otra cuestión, pues plantearlo con antelación y no hasta el último día, porque nos vemos ya en un problema de que a lo mejor ya no puede ser enmendado. Trabajos, se sostienen las condiciones fijadas, en esto quiero decir que se mantiene el rigor de la entrega de cualquier aspecto de ortografía, de gramática, de redacción, pues repercute en el envío. Se establece, bueno, aquí el rigor de entrega, por tanto, se pide verificar tiempo y hora que se tiene para el envío del trabajo, y esto es porque antes del paro hubo muchos problemas en que, pues es que no sabía el horario, o es que tuve algún otro aspecto, como me decía la compañera, por cuestiones de trabajo o por otra situación. Pues bueno, hay un tiempo en el que se puede enviar con antelación si sabe que va a haber algún problema con, no sé, en trabajo o hay una junta o no sé, algo que nos va a retrasar la entrega, pues lo tengo que hacer con anticipación para que no me vea afectado. ¿Por qué? Porque yo ya no voy a aceptar trabajos con posterioridad. Y esto va a un adelanto a lo que nos comentaba la compañera. Sencillamente, esto lo voy a evaluar todavía el día de hoy para replantear, perdón, el fin de semana voy a replantear esta reprogramación, pero esto sí, en cuanto al tiempos, créanme, se me complica,
se me complica porque muchos hacen la entrega hasta la fecha límite, hasta el horario límite, y luego me van entregando poco a poco de manera extemporánea. Compañeros, ahí todavía yo hacía con anticipación un señalamiento de que yo no recibo trabajos o tareas extemporáneas. Segundo, este, ¿cómo verificar o cómo saber que la justificación que ustedes me plantean pues es verídica? Pues no lo sé, solamente estoy apelando a lo que es la buena fe y es de ustedes. Entonces aquí, compañeros, sería un parámetro regirnos con presiones y sé que a lo mejor algunos otros, no soy el único profesor de que está emitiendo varios trabajos, varias tareas, pero compañeros, estamos a un mes, menos de un mes para culminar un semestre que es lo que tenemos que verificar, lo que tenemos que ampliar de conocimientos. Entonces, voy adelantando este punto, pero todavía lo voy a reflexionar este fin de semana, ¿sale? Eh, Únicamente por Classroom, ya no voy a solicitar, ya no voy a recibir trabajos porque luego me hacían entregas de trabajo por vía institucional, por el correo institucional y que posiblemente podían aceptarse. Ya no, ya todo va a ser por Classroom, únicamente en el formato que se solicita, Word o PDF. El enviado con posterior al término fijado se tiene por no entregado, se solicita, se evite justificar. Bueno, esto ya es cosa de que lo manifieste en esto, o bueno, lo reflexione este fin de semana. El porcentaje que se aumenta de un 20 al 30%, hasta el momento ya tenemos el 80%, y el tríptico, compañeros, es un punto que también es importante comentar. El tríptico antes se concebía o estaba en el apartado de exposición, recordando que la exposición era un punto de evaluación aparte de los que se están manejando en este momento. Entonces, el tríptico formaba parte de ese porcentaje de evaluación de la exposición. Ahora no. Ahora el tríptico va a formar parte de lo que es un trabajo independiente. El tríptico antes se verificaba o se realizaba en acompañamiento de un equipo y este tríptico era un conglomerado, era un trabajo grupal. Entonces, esto reducía a lo mejor la carga de trabajo de algunos o de algunas, pero en este momento ya no. Va a ser el tríptico un trabajo independiente, un trabajo individual de cada uno de ustedes y esto va al desarrollo del tipo de contrato que se les encomendó. Entonces van a tener o van a estar encomendados a la realización de un tríptico por persona, pero del tema que se les encomendó en su momento. A ver, alguien me está solicitando el uso de la voz, compañera Daniela. Buenos días, profesor. Buenos días. Eh, bueno, yo fui de parte del único equipo que expuso. En ese caso, ¿también ese equipo necesitaría hacer su tríptico aparte? Ok, qué bueno que me comenta, porque no. Ahí en este caso es una excepción. Único equipo que hasta que se presentó, voy a respetar incluso lo que son las calificaciones con antelación, es decir, tareas que se enviaron antes, las voy a respetar las participaciones que se generaron ese día y voy a respetar en este caso lo que es la exposición. Efectivamente, es una labor que no puedo dejar pasar porque se llevó a cabo, hubo un trabajo, hubo un esmero y ustedes lo presentaron. Entonces, tratándose del equipo, me parece es el único, el equipo 1, voy a respetar su tríptico y porque también voy a respetar lo que ese día se manifestó, fue una exposición y a tal grado se tiene que considerar. Entonces, no, compañera, ya nada más corresponde desde el equipo segundo hasta los demás equipos. ¿Estamos bien? Gracias. Sí, No, por gracias. nada, sí. ¿Alguien más que tenga alguna duda referente al tríptico? La fecha de entrega, a ver, compañero Fernando, lo escucho. Ah, perfecto, ajá, sí, ok, sí, ahorita lo bueno, de una vez vamos a checar, ¿cuál es su apellido? De la Mora.
Híjole, no tengo aquí las listas al momento. Yo creo que me va a tener que esperar hasta el próximo lunes, porque tengo un relajo con todos mis apuntes. O bien, permítame, nada más sería al finalizar la clase, este, la mora. Igual, compañeros, si me hacen favor, cualquiera que tenga algún otro confusión o se les haya pasado el tipo de contrato que les corresponde, les voy a hacer favor de que por vía plataforma me hagan saber cuál es el contrato o recordándome cuál es el contrato que les corresponde y yo por respuesta se los hago saber, ¿sale? Entonces yo creo que, o por correo, bueno, no correo electrónico, sino por mensaje individual que se ocupa en la plataforma. ¿Sí lo han ocupado o no? Sí, sí, disculpe, es que aquí no tengo ya las listas, no sé, las tengo yo creo que guardadas en una gaveta y tengo nada más aquí los apuntes. Entonces, discúlpeme, lo vemos ya sea por mensaje particular o bien por correo electrónico. Pero al momento es creo que lo que estamos dejando pendiente. Y el tema de este tríptico se va a entregar a más tardar, ya sea el día 28, lunes 28 o martes 29 de junio. Entonces ya tenemos dos fechas, tenemos la fecha del examen, tenemos la fecha de entrega del tríptico. Posteriormente, y ahí retomando la indicación de que verifiquen la fecha de entrega de cada uno de los trabajos o tareas que se van encomendando. Ya por tareas, ya van a ser mínimas. Al finalizar, creo que vamos a hacer algunas lecturas muy breves, pero hay un trabajo pendiente. Este trabajo pendiente se va a subir el día de hoy. Se va a subir el día de hoy la tarea 4 me parece, y el segundo trabajo. Eh, Verifiquen bien, lean bien lo que se les está pidiendo, porque eso sí, me voy a ir muy, muy estricto en este tipo de calidad de trabajo. El trabajo que se va a presentar va a ser un criterio personal. Básicamente estamos hablando de un criterio personal sobre la redacción de contratos, la evolución que se ha llevado a través del tiempo sobre los contratos comerciales. Por eso, porque es mi materia, por eso la estoy encomendando, pero básicamente también tienen que reflexionar y tienen que interpretar y además hacer uso de algunas otras lecturas. Pueden basarse en tareas previas o pueden basarse en otro tipo de lectura, pero tienen que hacer uso de citas. No es válido una transcripción. Tienen que ocupar muy bien lo que son las citas. Si han llevado metodología o si han ocupado las citas textuales que se llevan a cabo por el Instituto de Investigaciones Jurídicas o bien por los APA, son válidas, así los recibo, aunque tienen que ir aplicando, ya tienen que ir perfeccionando o limando este tipo de trabajos, porque ya en tesis o tesinas, y si nos vamos a un grado superior, ya en posgrado, se tienen que ir diversificar, se tienen que ir limando estos errores en las citas textuales. Entonces, no es válido una transcripción, lo que sí es válido es una paráfrasis o una cita textual que nos retoma a una bibliografía. Entonces, aquí es importante, compañeros, porque el día de hoy se suben estos dos trabajos, la tarea 4 y el segundo trabajo, cuya fecha de entrega ya está señalada. Nos vamos al último punto, que es tareas y participaciones. Los parámetros mantienen la rigidez, lo mismo que un trabajo, y las personas que cumplieron previamente con tareas y exposiciones serán considerados, es lo que ya les comentaba, para completar el puntaje y no verse agraviados por la labor emitida con antelación. El porcentaje se fija con un 20% y ya con esto tenemos el 100% de calificaciones. El último párrafo nos menciona que la asistencia. Aquí entonces, compañero, en vista a lo manifestado por únicamente el compañero, también me gustaría saber si estamos en el mismo tenor de ideas, compañeros. El compañero lo manifestó, pero me gustaría saber por medio de en este caso, su mano o lo que se ocupa aquí para saber si estamos de acuerdo a lo manifestado por el compañero en cuanto a la asistencia.
Ok, van 2 personas. Necesito que sea mayoría, compañeros, porque si no, yo tendría que asumir de que no estamos en la misma postura y de que tendría que reservarme a pedir o ver cuáles los parámetros. Y bueno, ya está aumentándose. Profesor, disculpe, ¿podría repetir lo que dijo el compañero? Es que yo no podía entrar y cuando entré ya había dado su participación, entonces no sé qué es lo que está Ajá. comentando. La situación que comentaba el compañero es que en algunas ocasiones, y esto miren, lo voy a considerar porque fue uno de los puntos que se estableció en el pliego petitorio respecto a la asistencia de clases. Y en este caso, pues, yo lo estoy sosteniendo porque para mí se les voy a, les explico el porqué de la asistencia para exámenes. Porque para saber si estamos primeramente en sesiones, segundo, estamos acorde a lo que son los apuntes y también sobre el avance de las tareas, porque vamos acompañando tareas con lo que son trabajos, o bueno, perdón, sesiones. Entonces, ese es el porqué, mi justificante para, para ir acompañando lo que es la asistencia con tareas e ir complementando para finalizar lo que es el examen. Entonces, para eso estoy justificando el 80% mínimo de tareas, pero esto también está en conflicto con lo que son el pliego petitorio que se hizo saber en este paro académico. Entonces, déjenme reflexionarlos para que el próximo lunes ya elevar o poner esta reprogramación fija y saber si se considera o no se considera. Ya estoy viendo que hay una gran mayoría que están en desacuerdo sobre la asistencia y bueno, les agradezco esta participación. Compañera, básicamente es para considerar o no sobre este punto de asistencia para el examen. Profesor, en todo caso, ¿la asistencia contaría desde antes del paro? No, sería desde el día de hoy. Desde el día de hoy, bueno, todavía estamos a reserva, porque estamos yéndonos o sea, a que lo reflexione para el próximo lunes, quede fijo, pero todavía está a reserva y es a partir desde que se están iniciando las presentes sesiones. Estamos cumpliendo, básicamente, se estarían señalando, son 2 semanas, casi o 12 o 11 asistencias de lo que corre ya el presente semestre. Entonces, el 80% de 12 son que 10, ¿no? Mínimo 10. Bueno, eso todavía está a reserva, compañera. Todavía veremos. Y el próximo lunes estaríamos confirmando este punto. Compañera, bueno, ¿estamos bien? ¿Al momento estamos de acuerdo? ¿O hay alguna otra pregunta? Yo, profesor, ¿cuál era el trabajo que había comentado? Es que se cortó ese ratito. El segundo trabajo, Creo que dijo que la más reciente que venía. perdón, se cortó. ¿La más reciente qué? Dijo la más reciente que se venía. Creo que era la tarea 4, algo Ah, así que sí, había bueno, se comentado. viene la tarea 4 y se viene el segundo trabajo. Entonces, esto va a ser por plataforma y por plataforma van a responder, me van a regresar lo que son las tareas únicamente por plataforma. Ya no las acepto por correo institucional y esto pues todavía es hasta el día de hoy, compañera. El día de hoy se van subiendo estas tareas para que lo vayan consultando y consulten. Eso sí, chequen muy bien la fecha de entrega y el horario de entrega porque antes dejaba abierto incluso el horario hasta no sé, hasta las 11, 12 de la noche de ese día para entrega. Se me ha pasado a lo mejor, o a lo mejor porque así yo lo he permitido, pero chequen ahora que ya viene horario de entrega y viene también el día de entrega. Chequenlo muy bien porque si se pasa, esto sencillamente ya no se tendría, y todavía tenemos a reserva los 2 puntos que estamos pendientes. Asistencias y fechas de entrega de trabajos. Todavía está para confirmarse el próximo lunes, pero bueno, ya los escuché. Puntos ya para justificar, ya para tener pleno conocimiento de estos temas, compañeros, compañeras.
Profe, creo que se entrecortó un poco, se cayó y no le entendimos la pregunta. No, o sea, nada más quería saber que estamos de acuerdo, que ya se plantearon, se discutió, ya tenemos los 2 puntos, asistencia y fechas de entrega de trabajos o tareas. Esos son los puntos que quedaron o que están quedando pendientes para que el día lunes, ahora sí, tengamos fijo, pues cómo vamos a trabajar, ¿no? Cómo vamos a fijar ya los parámetros de evaluación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor, estamos de acuerdo. Ok, bueno, entonces vamos allá a continuar, ya vamos a entrar a materia, ya vamos a entrar a trabajo para no seguir postergando. De aquí en adelante, compañeros, nos adentramos, creo que nos quedamos pendiente con compraventa, mercantil, y de aquí en adelante, sí, discúlpenme, no es mi estilo tampoco, pero nos tenemos que ir rápido, nos tenemos que ir de la manera más breve posible, porque de aquí, algunos contratos, hago énfasis, no los vamos a ver por cuestión a lo mejor primero, a lo mejor no van al grado de importancia de otros contratos que sí, y también porque tiempo, compañeros, nos vamos por contratiempo. Vamos a iniciar entonces ya con el contrato de compraventa. Les decía, voy a estar fundando lo que es el Código de Comercio, pero también se hace uso de la supletoriedad del Código Civil Federal. ¿Por qué federal? Porque es el Código de Comercio, el Código de Comercio tiene una estructura federal. Por eso entonces vamos a hacer uso constante de esta supletoriedad, porque el Código Común hace uso y es el que sustenta todas y cada una de las bases jurídicas de esas instituciones contractuales. Es desde el derecho romano, y no me voy a regresar tanto, simplemente es que se ha ocupado el derecho común como base de estas instituciones contractuales. Por eso es que el Código Civil nos apoya demasiado con lo que es la supletoriedad de otras instituciones, y en este caso en una característica mercantil. Vamos a iniciar entonces con el contrato de compraventa. No recuerdo en qué etapa nos quedamos, no recuerdo en cuál fue el punto que nos quedamos pendientes. Por eso voy a replantear rápidamente lo que son los fundamentos, el concepto y algunos elementos. Primeramente, el contrato de compraventa mercantil lo voy a ocupar y es muy común, es algo que ustedes van a verificar en cualquier libro o aspecto doctrinario, porque el contrato de compraventa es un contrato tipo que nos permite verificar, comparar y diferenciar con los demás contratos. El contrato de compraventa, aparte de que es un contrato tipo, es un contrato que nos lleva a una mejor comprensión de los demás contratos, es un contrato que se le considera la principal forma de adquisición de riqueza, es decir, si nos adentramos al aspecto del capitalismo. Entonces, tiene diversos puntos en pro de por qué vamos a iniciar con la compraventa. La compraventa es, digamos, un medio de adquirir el dominio de algo y que comprende un negocio como tal en todo el orbe. Por eso es que estamos en México, estamos en China, estamos en Rusia, estamos en Estados Unidos, en Argentina, en cualquier aspecto o cualquier punto del orbe, se entiende lo que es una compraventa. Yo te entrego algo, tú me pagas y estamos perfeccionando lo que es una compraventa. Entonces, si nos vamos o nos remitimos a lo que es el concepto, únicamente si le dan lectura a lo que es el concepto como tal de compraventas, nos señala que es un acto jurídico donde una persona llamada vendedor se obliga frente a otro llamado comprador al primero, transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro, a su vez, se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero, siempre y cuando esté regulado en una ley mercantil, ya sea por sujetos o por el objeto. Entonces ya tenemos 2 elementos, compañeros, lo que es la transmisión de la propiedad y la entrega de un precio cierto y en dinero. Son los 2 elementos que conciben o lo que perfecciona el contrato de compraventa. Sujetos. Los sujetos que intervienen en el contrato van a ser mercantiles, ya sea que ambos sean con carácter comercial o bien uno de ellos sea con una característica mercantil. Y esto está fundado artículo 75 o bien el artículo 1050 de la ley en comento. El objeto que se traduce a una mera transacción, pero con una característica especial, que sea comercial. Y es aquí donde se establecen los parámetros que nos rige el código, o por qué, cómo se puede entender que sea mercantil una compraventa. Bueno, porque así lo fija el artículo 75, fracción primera a la fracción tercera del Código de Comercio,
porque el artículo primero de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito también lo manifiesta, el artículo 78 de la Ley de Navegación y el segundo de la Ley de Propiedad Intelectual nos fundan por qué se les da o se le atribuye el carácter mercantil de una compraventa. Simplemente por ese hecho, porque está inmerso en una ley mercantil. Si estamos hablando de una compraventa entre una persona particular, un civil, entonces, y otro civil, entonces ya no cuenta con esa característica de mercante. La finalidad de esta compraventa, de esta transacción mercantil, es por dos puntos, porque se genera lo que es la especulación comercial y por especulación comercial se va a traducir como el objeto o la obtención de un lucro. Yo genero o mi actividad es mercantil porque yo busco la ganancia de esa actividad, porque esa es mi especulación. Yo soy comerciante, especulo con con lucrar en esa actividad. Y el tráfico. El tráfico se traduce o se entiende como la explotación o reventa de ese producto o servicio. Yo adquiero para llevarlo al mercado y revenderlo. Entonces, si yo adquiero para consumo propio, ya no es mercantil. Se rompe lo que es esta característica o lo que es la finalidad mercantil. ¿Sale? ¿Hasta estos puntos estamos de acuerdo? Sí, profesor. Perfecto. Nos vamos a lo que son los elementos de la compraventa mercantil. De aquí no me voy a detener mucho. ¿Por qué? Porque ustedes ya lo vieron en contratos civiles o bien en obligaciones civiles. De aquí no me voy a adentrar demasiado. Nada más es resaltar algunos puntos que son acordes a o que es necesario recordar o retomar para la compraventa. Primero, lo que son la capacidad de ejercicio y en lo que engloba la capacidad de ejercicio hay o se manifiesta también la existencia de algún representante con capacidad para ejecutar estos actos mercantiles. Es decir, a lo mejor hay personas o hay empresas que se dedican o se reputan como mercantiles porque esa es su actividad. Adquieren, por ejemplo, bienes, un ejemplo nada más, adquieren bienes inmuebles, no sé, baldíos, y ellos se encargan de llevar a cabo la venta de esos baldíos para que alguien lo adquiera y ahí existe una ganancia para esta empresa de bienes raíces. Nada más se me ocurre como un ejemplo, pero al final de cuentas cuentan con una representación. El consentimiento, y en el consentimiento va a influir dos puntos, lo que es la intención de transferir y lo que es el pago por adquirir. Esto nos retoma a lo que es el concepto de compraventa. El consentimiento entonces es que yo ejerzo mi consentimiento de comprar, de pagar algo, y también hay otra persona que tiene un consentimiento de presentar o de transferir el objeto mismo de compraventa. Entonces se deben cumplir estos dos elementos. Dentro de estos dos elementos, compañeros, también influye lo que es el error. Este error va a ser muy ocupado a lo largo de los siguientes contratos, compañeros. El error que forma parte del consentimiento se bifurca en dos. Tenemos el error de naturaleza y el error de identidad. El error de naturaleza es porque se cree celebrar un contrato y se lleva a cabo otro contrato. Es muy común, compañeros, y en litis también se hace manifiesto. Reitero lo que es el tema del error de naturaleza. El error de naturaleza es porque se cree celebrar un contrato y se lleva a cabo otro contrato distinto. Ejemplo claro, cuando alguien ejerce o presenta una calidad de compraventa y la otra parte entiende que es una donación. A lo mejor es muy conveniente, sí, pero también se lleva se lleva a la realidad. No sé, yo te estoy pagando por algo y resulta que se entiende que tú lo entendiste como una donación, como que te lo estoy regalando. Pues no es así. Tenías que pagarme y entonces aquí se gesta lo que es el error de naturaleza. Si nos vamos al siguiente punto, al otro error, al otro tipo de error, y es el error de identidad. El error de identidad es que se cree vender una cosa y se recibe otra. Aquí no es tanto el conflicto de confusión de tipos de contratos, sino más bien por el objeto mismo. Yo solicité que me vendas ese objeto, no sé, una impresora, un automóvil, una casa,
y tú me estás entregando otra muy distinta. Me estás entregando una computadora que no era una impresora, que no es una impresora. Claro está, me estás entregando una motocicleta que no tiene que ver con un automóvil, o me estás entregando un departamento que no es una casa. Entonces, aquí es un error de identidad del objeto mismo. Estos son aspectos que tienen que ver con lo que es el consentimiento. El objeto, y en objeto tiene que ser los calificativos que tienen que interactuar con una compraventa mercantil, es que es un objeto lícito, posible y transferible. Reitero, las calidades en el objeto de una compraventa es que sea lícito, posible y transferible. El precio, el precio es que sea cierto y establecido de acuerdo al artículo 380 del Código de Comercio. Aquí en el precio hay una característica especial, compañeros. El precio incluso puede ser fijado por un tercero, de acuerdo al artículo 2254 del Código Civil Federal. Entonces es una... Ajá. ¿2000 es qué, profesor? 2254, 2254. ¿Vamos bien hasta el momento, compañeras y compañeros? Sí, profesor. Discúlpenme, apenas estoy viendo su mano levantada. Compañera Daniela. Daniela Catalina Huerta. Bueno, vamos a continuar entonces. Sí, ¿le escucho? Disculpe, profesor, olvidé bajarla cuando hicimos la votación. Ok. Bueno, perfecto, gracias. Continuando entonces con este tema de ahora las características que le atañen al contrato de compraventa. Primeramente, y creo que es clásico, concebir al contrato de compraventa oneroso. Y oneroso porque existen gravámenes y provechos recíprocos entre las partes. Yo te ofrezco mi producto, yo quiero adquirir, si nos vamos a la contraparte, yo requiero ese producto o ese servicio, y la otra parte lo ofrece. Pero a la vez, la otra parte requiere del dinero que es a cambio de ese producto. Y yo tengo ese dinero, yo cuento con ese dinero para ofrecérselo o para reembolsarlo por ese producto o ese servicio. Entonces es consensual. Creo que eso es lo clásico. Perdón, oneroso. Consensual porque es a voluntad de las partes que se perfecciona el pago convenido a cambio de ese cumplimiento de ese producto o de ese servicio. Entonces es consensual. Y por consensual, compañeros, es nada más por la voluntad de las partes, pero también atañe a lo que es contrario a una o es opuesto a lo que es real. Ajá. Y real, ¿por qué? Porque esto significa que se perfecciona con la entrega de la física. Aquí no, en el contrato de compraventa, simplemente con que las partes estén de acuerdo a llevar a cabo esta operación de compraventa. Yo te ofrezco algo, tú me dices que lo vas a pagar, con eso significa que ya tenemos entendido lo que es una compraventa. Y real significa de que yo te pago, real, verídico, yo te entrego el precio, y a la vez tú me vas a entregar el objeto mismo de compraventa, o sí, el objeto mismo. Entonces, con eso se entiende que es real. Pero en el contrato de compraventa mercantil únicamente se le atañe, es consensual, es a mera voluntad de las partes. Aquí se me está pasando, tengo otros elementos, otras características, que es también conmutativo. El contrato de compraventa es conmutativo, porque existen prestaciones ciertas. No hay nada de imaginación, no va nada a la imaginación, y también es un contrato principal, porque no depende de otro contrato. Esto que quede bien claro porque lo vamos a ver más adelante sobre los tipos de compraventas que existen. Y aquí nada más para tener claro que el contrato de compraventa es principal, no es accesorio y siempre va a ser de característica autónomo, independiente. Después nos vamos con lo que es la característica de bilateral. Bilateral es porque las partes se constriñen a cumplir determinada prestación. Ya reitero, ofrezco algo a cambio de un pago cierto y en dinero.
Plazo. El plazo es porque es a disposición del comprador y es a 24 horas. La regla general que rige en la compraventa es que yo te entrego algo, entonces en ese momento tú me tienes en 24 horas, tengo que recibir lo que es el pago. Si no, estaríamos yéndonos con unas reglas que atribuye al artículo 379 del Código de Comercio. Ajá. Entonces, el pago debe ser inmediato o por lo menos dentro de las 24 horas siguientes a la operación, o bien tendría que regirse por la regla del artículo 379 del Código de Comercio. Eso es en cuanto al plazo y nos vamos al último por entrega. La entrega es a cargo del vendedor. El principal responsable para llevar a cabo esta actividad va a ser el vendedor, de acuerdo al artículo 382 del Código de Comercio. Disculpen que no haga lectura o que no nos vayamos directamente al Código de Comercio, pero es que es tiempo, compañeros, tenemos que continuar. A eso yo les voy a pedir que lean estos artículos que les he estado mencionando, porque posiblemente tengamos que remontarnos a este articulado, pero ustedes ya tienen conocimiento previo de estos artículos. ¿Hasta el momento vamos bien? Profesor, ¿podría repetir el último artículo? Respecto a la entrega, Sí, profesor. el artículo 382 del Código de Comercio. Compañero Luis, lo escucho. Sí, profesor. Quería ver si me podía repetir, por favor, los tipos de consentimiento, así como los dos errores que van aunado de por favor. Los tipos de consentimiento, claro que sí, es nada más retomar lo que es el concepto de compraventa. Es la intención de transferir y el pago por adquirir. Acompañando a lo que es este tema de consentimiento, se genera lo que son los errores. El error de naturaleza y el error de identidad. En el error de naturaleza se cree celebrar un contrato y se lleva a cabo otro distinto. Ajá. Retomo este concepto. Se cree celebrar un contrato y se lleva a cabo otro distinto. Y en el error de identidad es que se cree vender una cosa y se recibe otra. Ok, profesor, muchísimas gracias. No, por nada, compañero. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Todo claro, profesor. Perfecto. Continuando entonces con este tema, nos vamos a lo que son las generalidades del contrato de compraventa. Incluso ya, las generalidades, yo creo que también estaremos abarcando lo que son las características y los elementos de este mismo tema. Las arras, compañeros. Las arras es un tema que repercute al contrato de compraventa porque a lo mejor ustedes lo han ocupado en otro tipo de conversación, pero es básicamente el apartado que nosotros dejamos para poder adquirir ese producto o ese servicio. Y eso se los digo porque pues es muy común entre nosotros, a lo mejor entre colegas, entre familias, entre amistades, señalar el apartado, pero técnicamente se le denomina las arras. Y esto significa o se traduce como la entrega de dinero que garantice el pacto entre el comprador y el vendedor, mismo que se reputa a cuenta del precio. ¿Qué significa? Que simplemente yo te dejo este dinero, a mí me interesa ese producto o me interesa ese servicio, pero no cuento con el solvente necesario para pagártelo de manera completa o neta. Lo que tengo es que es un apartado, te ofrezco este apartado y ya se concibe o ya la otra parte va a tener, en este caso la parte vendedora, puede aceptarlo, dice, pues está bien, yo te recibo esto y que es a cuenta del precio completo, pero estamos de acuerdo que no me has liquidado por completo. Lo que sí es que es acumulativo. Ese apartado que me estás dejando va a formar parte del precio completo del objeto mismo de compraventa. Esto está señalado en el artículo 381 del Código de Comercio y es válido, compañeros. Es válido la cláusula o la entrega en arras, que es la garantía. Aquí creo que es lo que se tiene que enfatizar. La garantía. Pero por garantía no es independiente del precio mismo, sino más bien va incluido
dentro del mismo objeto mismo. Entonces, esto es para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Qué estamos haciendo cuando dejamos un apartado? Estamos llevando a cabo lo que es un acto de arras. Bueno, el perfeccionamiento de la compraventa está señalado en el artículo 2249 y el artículo 80 del Código de Comercio, 2249 del Código Civil Federal. El objeto se ha determinado y se combinó su precio sin haberse entregado. Esto, ya les decía, es por el mero consentimiento, es algo que nos retoma al tema anterior de que no es necesario que sea real. Simplemente con el mero consentimiento, es una teoría que se atribuye desde la etapa romanista y se sigue hasta el efecto de la compraventa mercantil. El artículo 80 del Código de Comercio es una aceptación a la propuesta. Simplemente con que uno acepte como vendedor de que se perfecciona o de que una persona estamos de acuerdo, tú me vas a pagar por cierto precio, y con eso se va a entender de que la propuesta se ha perfeccionado. Única excepción que atribuye a la regla del artículo del artículo 80 es el artículo 379 del Código de Comercio, que previo a consumar la aceptación, el comprador debe examinar y aceptar las condiciones del objeto. Esta es una característica de una compraventa especial, compañeros, que lo vamos a ver más adelante, pero es una excepción que rige a la regla del artículo 80. El incumplimiento a lo que es el contrato de compraventa generan dos acciones, compañeros, y esto nos basamos en el artículo 376 del Código de Comercio. El contratante que cumplió con lo que le corresponde al contrato de compraventa puede generarse dos vías. Primera, lo que es exigir la rescisión o el cumplimiento del contrato, y además de eso, además de que sea una rescisión o el cumplimiento, rescisión es por terminado y o bien que tengo el derecho de que se me cumpla de manera forzosa el contrato, la entrega o la devolución del dinero, dependiendo. Pero aparte de esas dos vías, tenemos lo que es la indemnización de daños y perjuicios. Ajá. Entonces es otra vía que se añade a lo que sea la rescisión o el cumplimiento. Daños, y esto creo que ustedes espero ya lo hayan visto en proceso o teoría procesal o procesos ahorita que están viendo, no sé, estamos en sexto semestre, me parece que ya están viendo práctica forense, ¿no? O ya la estuvieron visto, o la hayan visto. Bueno, La estamos viendo, profesor. Ya están viendo. Bueno, lo que corresponde a daños es por aspectos que se sufrió económicamente y en perjuicios por lo que se dejó de ganar. Esto es, no sé, yo adquiero algo, yo adquiero una maquinaria y de esa maquinaria yo, primeramente la pago, pero aparte de esa maquinaria me sirve a mi actividad y mi actividad es dependiendo de ese funcionamiento de esa maquinaria. Si no me funciona, es lógico que voy a dejar de generar. Por eso, aparte de lo que me costó la máquina, también se me tiene que reembolsar lo que he dejado de ganar por este medio. Por eso es que se atribuyen estas dos vías, la rescisión o el cumplimiento, y aparte de esas dos, sería la indemnización o daños y perjuicios. ¿Estamos de acuerdo con esos dos puntos, compañeros? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, continuando nada más a lo que refiere la siguiente lámina, es a las generalidades, continuamos con generalidades en el contrato de compraventa. Disculpen que me esté llevando toda la hora, ya ven que antes pues nada más era muy corto el lapso y de ahí nos veíamos hasta el siguiente día, pero reitero, vamos contratiempo y es necesario completar por lo menos el mayor alcance, el mayor avance del tema. Compraventa, seguimos con generalidades y aquí le atribuye a lo que son los vicios que corresponden a la compraventa y tenemos dos. El vicio por evicción y el vicio por saneamiento. Esto comprende el artículo 384 del Código de Comercio y que se va a entender por evicción es aquel que se demuestra un mejor derecho mediante una sentencia en que priva todo o en parte de la cosa. Es decir, yo adquiero algo y se había manifestado de que estaba libre de cualquier vicio, en este caso un libre de vicio de evicción, y ese objeto, no sé, puede ser un inmueble, estaba viciado, tenía una sentencia que repercutía en esa adquisición. Entonces, ya se me está privando totalmente o parcialmente. Por lo general es totalmente. El saneamiento
y en el saneamiento de efectos ocultos que hacen impropio el uso que destine el objeto. Está referido en el artículo 2142, y aquí brevemente les platico algo que sucedió, que será en estos 15 días. Una compañera, una amistad de hace años, se acercó con su servidor para platicar sobre algún asunto que le tenía inquieta, y era que estaba adquiriendo una casa, que estaba por cumplir con el pago de esa casa, y que había visualizado de que al final de cuentas la otra parte, la parte vendedora, le había dicho, ¿sabes qué? O más bien ni siquiera eso, ni siquiera les había comentado, pero ella tenía dudas de que ese inmueble estaba libre, es decir, que no tenía algún obstáculo, en este caso un saneamiento, y estaba hipotecada, compañeros. Y eso no estaba manifestado en el contrato, ni siquiera de compraventa, era un contrato de promesa de compraventa. Y bueno, me presenta el contrato, lo leo y me dice, oye, no viene nada señalado, es válido que se haya omitido y que la otra parte se haya zafado de esta obligación. Le dije, no es válido, incluso es una cláusula que tenía que estar inserta, y si no lo está, tendríamos que regirnos por lo que es la característica, no era mercantil, era en materia civil, pero se tenía que hacer valer lo que es el saneamiento ante la autoridad. Entonces, ahorita me parece que ya se solventó, pero si no se cumplía con la liberación de la hipoteca, nosotros podemos acudir ante el ante el juez para solicitar que no se cumplió el saneamiento por evicción, perdón, el saneamiento por una hipoteca oculta. Y esto atribuía o afectaba al monto completo del inmueble. Entonces, esto nada más viene como tema, compañeros, como a colación, porque el saneamiento no es un aspecto que aún y cuando se haya omitido en un contrato, incluso mercantil, significa que se haya liberado la obligación. No, está oculto y se puede hacer valer mediante la legislación aplicable. Y bueno, nada más era acotación, compañeros. La teoría del riesgo que aplica al contrato de compraventa ya lo habíamos platicado, corre la entrega a cargo del vendedor, y aquí también está enfatizada en el artículo 377 del Código de Comercio, y es aquí, retomando ese tema, el perfeccionamiento, es decir, el consentimiento de las partes, más la entrega, y por entrega tiene que ser por 3 tipos, compañeros: entrega real, entrega jurídica y entrega virtual. Esto se desglosa en el artículo 2248. Bueno, retomando el tema, el perfeccionamiento, que es el consentimiento más la entrega, eso hace el resultado de las pérdidas, daños o menoscabos, corren a cargo del comprador. Es decir, si el vendedor fue y te entregó, sus responsabilidades es ir e entregarte, pero aparte de eso, ya se perfeccionó, ya hay un consentimiento, es decir, el comprador y el vendedor dice, tú me tienes que entregar en mi casa, pues bueno, el vendedor va y te entrega en tu casa, pero tú no abres, entonces se va a entender por una entrega real. Ajá. Entrega real es una entrega material de la cosa o título de ese objeto. Jurídico, porque sin entrega material, la ley lo considera ya recibido, o bien que sea virtual, porque el objeto ya está a disposición del comprador y el vendedor solamente va a hacer lo va a conservar como a título de depositario. Bueno, esos son los títulos, ahí denle una repasada al artículo 2248, pero el consentimiento de las partes, les decía el ejemplo, tú me tienes que entregar en mi casa, afuera de mi casa, y aparte, en eso lo consentimos en el contrato. Bueno, si lo dejaste afuera de mi casa y yo como comprador no abrí, ahí lo dejamos, pues el vendedor se libera y el comprador asume los riesgos de daños, de pérdidas o menoscabo. Si en el caso de que pues, la gente lo va a ver ahí solo, pues se lo lleva. Entonces es mi responsabilidad como comprador de que asuma esa obligación, compañeros. Eso es lo que se entiende por el perfeccionamiento más entrega. Lo sufre en este caso el comprador, si así se combinó. Den una checada al artículo 2248 y diferencias nada más para completar este tema de compraventa. Diferencias que atañe a la compraventa y la permuta. Por compraventa se tiene que hacer, la única diferencia que te voy es que yo te entrego el objeto y tú me tienes que entregar dinero. Eso es lo clásico, eso es lo que tenemos que entender por compraventa. Cambiando un objeto por otro objeto, no va a haber dinero, aquí es otro objeto a cambio. Y eso es lo que es la única diferencia, a lo mejor resulta, fuera del tema, o a lo mejor es extra, pero
es importante que se lo menciones, compañeros, porque de entrada es una característica inherente a la compraventa. Yo te entrego algo, tú me tienes que pagar con dinero. Y si yo te entrego un objeto y tú me reembolsas con otro objeto, ya es permuta, ya no es una compraventa. Y se los digo porque también hay contratos mixtos, hay contratos en los que se conciben dependiendo del monto del objeto, es una clasificación mixta, la doctrina así lo señala, en que si es no sé, lo ven muy comúnmente en compraventas de automóviles o intercambios de automóviles, dicen yo te lo recibo a cambio de mi automóvil, más una diferencia. Bueno, si la diferencia es mayor al contrato o, perdón, al objeto de intercambio, se entiende el contrato principal como una compraventa, porque el monto es mayor a ese intercambio. O bien, si el objeto, la permuta, tiene un monto mayor a la diferencia, es decir, al pago que se está recibiendo, pues en esta calidad tendremos al contrato principal como permuta. Reitero, el contrato es, estamos hablando de una clasificación mixta. Ajá, no porque el contrato de compraventas no va a ser nunca accesorio, siempre va a ser principal, pero en mayor medida va a ser el contrato principal y estamos hablando primeramente como el contrato de permuta. Bueno, al final de cuentas es una carácter mixto, se llevan a cabo dos contratos, pero ahí tendremos que visualizar cuál sería la vía para una rescisión. Ya estamos adentrándonos a una litis. Y al final de cuentas es una mezcla. El carácter mixto es válido porque ahí se lleva a cabo una operación mixta, la permuta y la compraventa. Y esto es entonces, compañeros, a grandes rasgos lo que se atribuye a la compraventa. El día lunes vamos a iniciar con la clasificación de contratos de compraventa especiales y les voy a dejar de tarea también que vayan descargando o vayan adquiriendo la Ley Federal de Protección al Consumidor, la ley de Profeco. Porque también vamos a estudiar lo que es la compraventa a la luz de la Ley Federal de Protección al Consumidor. ¿Estamos de acuerdo hasta el momento? Ajá. Bueno, Sí, entonces, profesor, está bien. sería todo hasta el día de hoy. Voy a replantear lo que son el día lunes tenemos pendiente entonces el planteamiento de la reprogramación y tareas. El día de hoy se van a presentar la tarea 4, no, la primera tarea no, la tarea 4 y el segundo trabajo, para que vayan consultando las fechas y lo que es el contenido de los trabajos solicitados. Y ya, entonces, nos vemos el próximo lunes, que tengan un excelente fin de semana, un gusto volverlos a encontrar, cuídense mucho. Que esté bien, profesor, hasta luego. Gracias, profesor. Buen día. Hasta luego. Compañera Erika, la escucho. Hola, profesor, buenos días. Buenos días. Disculpe, es que yo tengo un problema porque no sé si recuerde que yo antes del paro sufrí un accidente. Sí, recuerdo, compañera. Entonces yo ya no entregué la tercera tarea.